Bueno, ayer a la mañana, domingo, día feriado, todos nos levantamos o nos desayunamos con una información que tenía que ver con un temblor, con alguna notificación que nos había llegado al celular y nadie entendía absolutamente nada de lo que había sucedido y por eso hoy tenemos a quien de alguna manera, bueno, llevan adelante este tipo de controles y de estadísticas en la estación astronómica de la ciudad de Río Grande. Está con nosotros la sismóloga Celeste Bollini en los estudios de Info 3 Noticias, a quien saludamos. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué es lo que sentimos el domingo? Primero nos asustamos todos, ¿sí? O sea, primero Fue un desayuno tembloroso. Arrancás pensando, ¿qué fue lo que pasó? Porque la primera sensación es que habíamos sentido una explosión o un golpe en el techo. O sea, la circunstancia de la descripción es muy parecida en casi todos. En algunos no fue nada. Pero ¿qué fue lo que nos pasó el domingo? Tuvimos un sismo sentido en Río Grande porque su localización fue cercana a la ciudad, cosa que no es muy habitual acá. O sea, a los riograndenses nos sorprendió mucho porque, bueno, no solemos tener sismos sentidos acá cerquita. Nosotros nos enteramos en la estación astronómica y el equipo, bueno, de toda la estación y el equipo sismológico, trabajando con las defensas civiles, que estamos en este momento con un proyecto de monitoreo, y la verdad que ellos fueron los primeros que nos avisaron. Ellos empezaron a recibir llamadas de la gente de que había pasado esto, y enseguida todos chequeamos nuestras computadoras y vimos que efectivamente estaban los registros. Y bueno, nosotros logramos con estos registros de nuestra red local tener una localización en minutos. O sea, la primera determinación de este sismo la hicimos nosotros con la red sismológica de Tierra del Fuego que funciona bajo, digamos, la administración, digamos, de la estación astronómica. En la cuestión técnica, ¿de cuántos puntos fue? Porque en el celular a todos creo que nos quedamos sorprendidos con eso, ¿no? Porque nos llegó la notificación de que era aproximado de 5.2, pero no fue tanto. Esa determinación es, bueno, es un tema de una alerta, André. Bueno, a ver, nosotros lo hacemos con métodos que conocemos y que son científicos. Desconozco lo de Android, no voy a meterme a hablar de eso, pero nosotros con nuestros datos de nuestra red, la magnitud en una escala de magnitud local nos dio 3.9. Bien. Una hora y media después, más o menos, del evento, aproximadamente, no tengo un recuerdo exactamente de cuándo, el INPRES también publica sus propias determinaciones con otras estaciones, no la misma que nosotros, y obtiene una magnitud que reportan como 4.3, pero no especifica en qué escala. Entonces, las diferencias pueden venir porque la magnitud, si la medimos en escalas distintas, y los valores pueden cambiar un poco, ¿sí? ¿A qué profundidad fue, según los datos que tienen ustedes, que son los únicos ciertos que te podemos preguntar? No, los del INPRES también, ¿no? Porque es la entidad nacional. Pero bueno, acá lo primero es lo que tuvimos nosotros, y los dos son, digamos, igualmente valederos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno. La profundidad 15 kilómetros, o sea, un sismo superficial. Sí. ¿Y se da en una zona que haya alguna falla? ¿Se da en una zona que digamos, uno entiende puede reiterarse o es un hecho que, digamos, deberemos esperar y con el tiempo entender por qué sucedió? Es un poco difícil saber si está efectivamente asociado al sistema de fallas Magallanes-Feniano, que habitualmente digamos, genera sismicidad, que nosotros la registramos todos los días, pero este quedó un poquito alejado, ¿sí? Habría que estudiar en mayor profundidad, o sea, con mayor énfasis, digamos, y más técnicas estos registros y ver si se puede dilucidar, si es causado por el sistema de fallas o por otra causa. En este momento no podemos decirlo. Recién decías que casi todos los días tenemos. Sí, prácticamente todos los días. ¿Qué varía que lo hayamos sentido más allá de la profundidad? Vemos ¿qué pudo haber pasado allí para...? No, básicamente es la magnitud. O sea, casi bien. todos los eventos que registramos nosotros están en el orden de los 15 kilómetros. Acá, evidentemente debe haber sido una magnitud un poquito más alta como para que llegue a ser perceptible, ¿sí? Pero bueno, es una alerta. A ver, acá me parece que es importante una cosa. Estamos en una provincia que es sísmicamente activa. Tenemos antecedentes de eventos de gran magnitud. No acá tan cerca de Río Grande, más cerca de Ushuaia. Más cerca de Ushuaia. Los últimos sismos más grandes en el año 1949, la audiencia seguramente tendrá algún pariente que los haya pasado, fueron dos sismos el 17 de diciembre de 1949, magnitudes estimadas alrededor de 7.8. O sea, eventos de gran magnitud
que en su momento no causaron gran destrucción porque la ciudad no estaba muy desarrollada, pero que si hoy ocurrieran serían sismos destructivos. Entonces, tenemos que estar, digamos, preparados, porque los sismólogos sabemos que en algún momento de la historia vamos a tener otra vez un sismo grande. No sabemos cuándo. Los sismólogos Va a pasar. no podemos, no podemos predecir cuándo va a ocurrir, pero sí que en algún momento. Quizás no lo veamos nosotros, quizás lo vean nuestros hijos, no lo sabemos, pero en algún momento va a volver a ocurrir. Por lo tanto, es importante estar prevenidos y bueno, que haya campañas de prevención sísmica es fundamental. ¿Qué fue lo primero que hiciste vos? Es lo que quiero saber, porque digamos, las experiencias de nosotros son todas distintas. Sí, ¿Lo percibiste? ¿No sentiste nada? Yo no lo percibí, me enteré por Defensa Civil y la verdad que me pareció increíble porque nosotros hace un año y pico que estamos con las 3 defensas civiles municipales trabajando en este monitoreo y el objetivo de esto era eso, que haya más personas y que nos enteremos enseguida, que podamos localizar enseguida y salir a dar a los medios información verídica, porque en estos casos siempre empieza a circular información falsa y lo que queremos evitar es eso, que la gente, digamos, no se asuste si es que realmente el evento no es para pensar que puede causar algo malo o si consideramos que es algo que podría ser peligroso, bueno, que esté alerta. Es muy importante, esto es un tema siempre sensible socialmente y es importante dar información verídica, así que cuando vimos que, digamos, ellos nos avisaron, y sí, tu pregunta era qué hice, y lo primero que hice me puse a trabajar para localizar con mi colega y sacar lo antes posible esta información y brindarla a los medios lo antes posible para evitar esta bola de nieve de información falsa que realmente es muy nociva. Para la gente. Además, a ver, la gente en las redes ya algunos se iban del otro extremo y había gente que estaba alerta esperando, ¿no? De hecho, nosotros tenemos algunos mensajes que nos habían llegado porque cambia mucho lo que sintió una persona prácticamente en un mismo lugar, pero... De Chacra al Austral, en el centro, según donde viviera, viste que había diferentes sensaciones. Sí. Mira, por ejemplo, uno dice, me pasó lo mismo y mis perros se asustaron y empezaron a ladrar. Se sintió uno fuerte y el otro más leve, pero se movió ventana, cuadros, perfumes, todo. Mucho miedo, dice esta televidente que estaba pendiente obviamente a lo que nosotros teníamos como información en las redes, ¿no? Digamos, esto un poco quizá más fuerte de lo que otros han sentido. Yo, por ejemplo, a mí se me movió la cama. O sea, me despertó el movimiento de la cama. Bien. Pero tengo gente a una cuadra de mi casa que no sintió nada. No sintió nada, exacto. Sí, bueno, yo no sentí nada. Lamentablemente, como si me hubiera gustado se saber perdió lo que se siente. la oportunidad. Exactamente, pero bueno, a ver, acá también puede haber algunas cuestiones de sitio, o sea, que el suelo tenga, digamos, a veces amplifica un poco más la onda según las características del suelo en una región y en otra. No soy especialista del tema, pero bueno, habría que ver, ¿no? La altura también, si es en un segundo piso. Sí, eso también. Y acá estamos hablando de un sismo de baja magnitud. Y cuando uno mira, por ejemplo, las escalas de intensidad, que no es magnitud, es otra, acá estaríamos en las escalas más bajas. Y cuando uno mira las descripciones, ve sismo percibido por algunas personas según si están en reposo o en movimiento. O sea, es muy, muy variable porque estamos justo en el umbral de lo que es perceptible, ¿no? Si hubiera sido de magnitud un poco más alta, todos lo hubieran sentido y hubiera sido más o menos lo mismo para todos, seguramente. Pero bueno, estamos en el umbral de lo que es perceptible o no para la gente. Tenemos más mensajes, vamos con uno más. Dice, por zona de Chacras en el Austral se sintió fuerte, se movió toda la casa y ni hablar de mi cama, terrible susto. Dice ya directamente alejado, ¿no? Un poquito más en la zona sur de la ciudad, ¿no? Sí, y además reposando. Claro. Que también nos estás contando que hay una diferencia entre estar en movimiento y estar totalmente quieto, uno percibe un poquito más. ¿Fue muy cortito el tiempo que se percibió en Río Grande? Sí, porque el sismo es cercano, 60 kilómetros al este de Río Grande es nuestra localización. Mientras más cerca es un sismo, el registro es más breve. Corto. Mientras más grande es la distancia epicentral, más largo es el registro y además, bueno, para que lo sintamos tiene que ser de mayor magnitud. Entonces, el tiempo en el cual nosotros recibimos esa energía es mayor. Yo no quiero ser alarmista, pero estamos al lado del mar. Fue justamente en la profundidad del mar. Sí. ¿Esto puede provocar algún otro tipo de reacción? Por ejemplo, lo que conocemos como tsunami, como
digamos que es una reacción del agua al movimiento de las capas. Sí, a ver, un sismo ocurrido en el mar podría provocar un tsunami. Lo que pasa es que se tienen que dar una suma de factores para que eso pase. Tiene que tener una magnitud mínima, no digo un valor exacto, ¿no? Pero digamos, tiene que alcanzar una cantidad de energía suficiente, tiene que tener un determinado mecanismo de movimiento de las placas para que esto suceda. Ese mecanismo todavía no lo conocemos. También hay algunas cuestiones vinculadas a la forma que tiene la costa, si es más, digamos, tiene una llegada a la tierra más abrupta o más suave. O sea, hay un montón de factores que influyen en esto. Este sismo fue de baja magnitud, entonces en este caso, bueno, no hubo ningún peligro de nada. Claro. Bueno. Vamos con un mensaje más y después te hago una consulta. Celeste dice, sí, se me movió tanto la cama que me desperté el barrio danés, dice esta televidente. Recién decías, ¿no?, que esto puede llegar a ocurrir, que no se sabe cuándo, no hay una fecha, obviamente, si supiéramos, no sé qué haríamos, supongo si tendríamos una fecha exacta. Claro, pero en el caso de que suceda, o a ver, si pasa esto tenemos que estar atentos. ¿Sabemos qué hacer en caso de que...? Y sobre eso hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Todavía. Nosotros, les cuento también, en el contexto de este proyecto con las defensas, hemos colocado ya cartelería de punto de encuentro ante sismo en Ushuaia, en Tolwyn y muy próximamente en Río Grande, en los próximos días, de manera tal que si, por ejemplo, entre las tantísimas medidas a tomar, si ocurriera un sismo de mayor magnitud y la gente sale de sus casas, tiene lugares pactados previamente para encontrarse y para que va a ser los lugares donde primero va a llegar la ayuda. Eso es importante y es importante que la gente lo conozca. Después está toda la prevención, que la gente sepa qué hacer durante y después, cómo protegerse. Claro. Y la mochila de emergencia. Bueno, estas son cuestiones que por ahí creo que es mejor que las hablen las personas que están dedicadas al tema de seguridad, defensas civiles, municipales, provinciales y cualquier organismo que se dedique a esto, ¿no? Pero indudablemente que una de las maneras que tenemos de disminuir la vulnerabilidad es que la gente sepa qué hacer. Después, bueno, todo el tema de construcciones y educación más amplia, ¿no?, para la población, pero y hay que seguir trabajando, indudablemente. Falta todavía. Uno de los lugares más importantes podría ser los lugares de reunión, como los colegios, las fábricas. Sí, totalmente. Los colegios. Se hace mucho hincapié en los niños, que es fundamental, pero ojo, porque los adultos, llegado un momento, son los que tienen la responsabilidad también de cuidar a los niños. Entonces también es importante apuntar a que los adultos también sepan. A mí me ha pasado en algunas charlas que hemos dado encontrarme muchas personas que ni siquiera saben que estamos en una provincia sísmicamente activa. Entonces digo, acá falta información, así que bueno, hay que seguir trabajando. Claro, en ese proceso. Sí, tal cual. Informar, no alarmar. Exactamente. Sí. Bueno, entonces nos quedamos tranquilos, no fue tanto, tuviste la oportunidad de... Bueno, ¿y qué sentiste como, digamos, estás dedicada a este trabajo? Sí. En cuerpo y alma. Bueno, sí, realmente en estos 2 días no hice más que tratar de responder porque, bueno, es una responsabilidad profesional esta, ¿no? O sea, me encanta lo que hago, lo disfruto, pero también esto es una responsabilidad profesional y para mí es muy gratificante que nuestro trabajo no quede solamente... Y dar a conocer también el trabajo que hacemos en la estación astronómica desde sismología y otras áreas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, que no quede solamente en el trabajo de oficina o el trabajo de campo, que esto sea un servicio también para la gente, me parece que es visible, importante y bueno, para mí es muy, muy gratificante. Por ejemplo, yo mirando el celular, que me llegó digamos, la alerta, tardó aproximadamente 2 minutos y algo después de sucedido el sismo. O el hecho, lo que yo percibí como una posible explosión y un movimiento. ¿En cuánto tiempo con la aparatología que hoy tenemos podemos brindar información y poder trabajar sobre esto de garantizarle a la gente tener un dato cierto de lo que nos pasó? Que es muy útil, digo, porque apenas empezaron ustedes a informar, es como que se calmó también toda la energía que estaba, o sea, pasaba de la gracia a cuestiones de gente que sentía muchas ansias. ¿Sí? Es que es un tema muy sensible, o sea, han salido cada cosa. Yo vi una imagen de, no sé, tsunami en Río Grande, una cosa brutal, y realmente hay gente que quizás lo hace en chistes, yo no sé, pero uno no sabe cómo puede reaccionar una persona. Cuando ve eso. Tienen pánico, o sea, uno no sabe. Es un tema muy delicado, informar sobre estos temas es un tema de gran responsabilidad.
tanto por los que son más especialistas en el tema como por los periodistas, ¿no? Que se encargan de hacerle llegar esta información a la gente. Así que, bueno, nosotros, estas alertas de los teléfonos, la verdad que la tecnología es increíble. Yo me estoy, digamos, enterando ahora de que está esto. Me empecé a buscar información rapidísimo, es tan nuevo que no estaba muy empapada en el tema. Bueno, una cosa que a mí me gustaría destacar, ahora que lo mencionas, es que estas alertas son alertas que llegan a nuestros teléfonos después que ocurre el sismo. Exacto. Quizás muy poquito tiempo después, pero es después. No es una predicción. Es muy común que a los sismólogos nos pregunten si se puede predecir un terremoto. Algunas personas son bastante arriesgadas y dicen que sí, pero la realidad es que no. El terremoto es un fenómeno que ocurre, cuya manifestación la percibimos en superficie y cuyo origen está en el interior terrestre, a profundidades que en general nosotros no tenemos acceso y por lo menos al día de hoy con las técnicas que tenemos no se pueden predecir. Quién sabe en un futuro, pero hoy no. Quien te diga que te puede producir un terremoto, te está mintiendo. Exacto. Nos están llegando mensajes en estos momentos, Celeste. La gente obviamente quiere saber. Quizás no es tu área en particular, pero sí desde tu experiencia, ¿no? Mariana pregunta, ¿y se consulta, habrá simulacros en las escuelas? Sería una buena alternativa, ¿no? Sé que hubo, eso se lo dejo a las defensas, no es mi área. Yo hago la parte científica y la parte de seguridad o sea, la parte científica de peligrosidad que tiene que ver con el estudio de la probabilidad de ocurrencia de sismo y el estudio del sismo en sí mismo, y la parte de vulnerabilidad, que es todo lo que tiene que ver con cómo afecta la ocurrencia del sismo y después cómo reducir esa vulnerabilidad mediante simulacros, enseñanza a la gente de qué hacer. Todo eso le compete al área digamos, de seguridad, defensa civiles, digo, se me viene a la cabeza de defensa porque son los que tengo más cerca, o cualquier organismo que tenga que ver con seguridad. ¿Sabes qué? Se me ocurre inmediatamente pensar en esto. Nosotros estando en un sitio que obviamente es afectado por los sismos constantemente, quizás no lo percibimos, ¿hay algún contacto con ustedes, por ejemplo, para hablar sobre cómo se debe construir en Tierra del Fuego? Yo esto pensando en lo que pasó en Chile hace algunos años atrás, yo recuerdo un terremoto que fue muy fuerte y que destruyó gran parte, 2010, y después a los años más adelante hubo un sismo también bastante importante, pero la circunstancia fue totalmente distinta, porque se trabajó sobre la manera en que se construía, los materiales que se utilizaban, la forma de construcción y también las alertas, y la población ya estaba como preparada. ¿Alguna vez los consultan a ustedes a la hora, por ejemplo, de armar un código de cómo se debe construir en Tierra del Fuego? A ver, nosotros... Pensando que hay edificios ahora, ya no es la de casitas bajitas. Exactamente. A ver, sobre cómo se debe construir es un tema que es un tema de ingeniería sismo resistente. Hay normativas y las normativas se basan en estudios sismológicos, pero bueno, ahí la entidad oficial nacional es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Nosotros desde la Estación Astronómica no tenemos competencia para dar información oficial al respecto. Podemos aportar con estudios de zonificación para saber qué aceleraciones sufriría el suelo en caso de sismos o qué probabilidad de alcanzar una cierta aceleración, que es lo que necesitan los ingenieros sismoresistentes para saber cómo construir. O sea, nuestros estudios aportan, pero ahí el organismo nacional que tiene competencia en esto es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que bueno, ahí sí trabaja en conjunto con los ingenieros y todo lo demás. Claro, bueno. Y después educarnos, como bien decías recién, educarnos es una manera de trascender quizás para que llegue a la generación que le toque. Sí, y otra cosa que me gustaría aprovechar, nosotros tenemos una red que la sostenemos hace 25 años desde la Estación Astronómica. Conocemos la sismicidad asociada al sistema de fallas gracias a esta red, que fue la primera en la isla. Después, años después, la red sismológica chilena también puso acá en Tierra del Fuego, pero digamos que unos 15 años después que nosotros. Y la verdad que la sostenemos con mucho esfuerzo. Hace poquito con este proyecto compramos un nuevo equipo, un nuevo sismógrafo con un enorme esfuerzo. Teníamos previsto poner una nueva estación, una cuarta estación, un Sismos 3 funcionando. En el transcurso del funcionamiento de este proyecto se nos rompió un equipo, entonces tuvimos que reemplazar, o sea, se nos
pinchó, digamos, el proyecto Claro. de nuevo, porque si se rompe, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar Claro, para tener la sostener máquina lo que hay. importante, sí. Y todo lo que tiene que ver con ampliación de la red desde el punto de vista del equipamiento, a nosotros, desde la financiación a través de proyectos científicos, que son los que nosotros manejamos, es como que nos cuesta muchísimo. Entonces, por ahí esto que pasó hoy puede ser una llamada de atención a entidades gubernamentales, municipales, provinciales, quien dice por qué no nacionales también, para, digamos, por ahí quizás generar vínculos con nosotros y tratar de buscar proyectos Sí, en los cuales en podamos conjunto. colaborar. Nosotros desde la parte científica, de dónde instalar estas estaciones sismológicas, Sí. toda la parte técnica de cómo instalarlas, sostenerlas y utilizar los datos. Y bueno, la otra parte, la financiación, que a nosotros realmente nos cuesta mucho. Así Sí. que bueno. Que esperemos se puede acercar también el privado, el público y Y sumar. nosotros generalmente trabajamos con el público. Público. Como, a ver, la estación astronómica depende de la Universidad Nacional de La Plata, Exacto. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, y de CONICET. Generalmente nosotros Claro. trabajamos en forma pública porque hacemos ciencia, entonces Claro. creo que viene por ahí. Habría que ver el privado cómo se puede coordinar si es que se acercara y habría que ver si también se puede. Bueno, la cuestión acá es que hay que visibilizar el trabajo que llevan adelante porque nos va a servir a todos. Es para todos. Para La- nosotros ahora o Sí. quizá más adelante. Tal cual.